Bueno, vamos a la tercera y última, donde vamos a meternos un poquito más con el aspecto de la familia y el matrimonio. Pero quiero comenzar haciendo unas aclaraciones eh, que de alguna manera ya veladamente lo he dicho, pero me requiero que quede muy claro en varios conceptos en referencia a la defensa del matrimonio y la familia en las condiciones en las que estamos. La primera cosa es que la verdad no es definida por la mayoría. Uno tiene que entender bien claro eso. No, pero es que todos votaron en Irlanda, la mayoría votó a favor del mal llamado matrimonio gay. Pues bueno, aunque votaran la mayoría, las mayorías no definen la verdad es la que es independientemente la diga uno o 50.000. Además, las mayorías se equivocan. La mayoría eligió a Hitler, la mayoría eligió a Fidel Castro, la mayoría ha elegido dictadores, o sea, las mayorías se equivocan también. O sea, el hecho de que me vengan con el argumento de que fue la mayoría de la Corte Suprema, pues a mí me viene valiendo un pepino que hayan sido la mayoría los que hayan dicho. La verdad no se define por la mayoría, no se define. ¿Por qué? Porque evidentemente si la mayoría está bien y defiende la verdad, pues de paso pueden salir iniciativas buenas. Pero si no, y hay un autor colombiano que dice una frase muy buena, y ahorita no estamos bien. Entonces, que las mayorías ganen es más peligroso que benéfico. Eh, este autor colombiano decía, la vida del hombre moderno se mueve entre dos polos, negocio y coito, negocio y sexo. Imagínate, si el hombre moderno se está moviendo entre esas dos cosas, parece que el ser humano solamente vive para eso, para el placer y para ganar dinero. Y esas son las mayorías, en buenas manos nos vamos a poner. San Gregorio Magno, un padre de la iglesia de los primeros siglos, dice, no hay peor escándalo que querer suprimir la verdad por miedo al escándalo. No hay peor escándalo que querer suprimir, quitar la verdad por miedo al escándalo. Esto va directo sobre todo a nosotros los católicos. Muchos se acobardan en decir las cosas, y más en esto que son prioritarias, porque no va a causar escándalo entre mis amistades, entre mis redes sociales, etcétera. Pues bueno, no hay peor escándalo que suprimir la verdad por miedo al escándalo. Además, las Cortes Supremas, cuando han hecho esta decisión, supuestamente vienen con el cuentito de que no están afectando en nada el matrimonio tradicional entre hombre y mujer. Ya he probado que sí lo están afectando. Lo afectarán en la educación, en la formación de los hijos de las parejas heterosexuales, de muchas maneras, pues. Pero habría que preguntarles a estos políticos, a estos jueces también, qué iniciativas están teniendo para reforzar los matrimonios heterosexuales o ayudarlos. Porque por ahí encontré una frasecita en las redes sociales y en cierta parte dicen, por eso les digo las medias verdades, pero hay que tomar la media verdad, al menos esta. Decía unos que están a favor de esto del mal llamado matrimonio homosexual, ok. Decía, a ver, los heterosexuales, ¿qué tanto se quejan? Si hoy los divorcios son de ellos, las separaciones son de ellos son los que ni siquiera se quieren casar, y ahora me vienen defendiendo el matrimonio entre hombre y mujer. Dicen una verdad en este sentido. Pero ¿quién tiene la obligación de respaldar al matrimonio tradicional? El gobierno, porque un gobierno tiene que respaldar la fuente de sus ciudadanos. Y los ciudadanos vienen de un hombre y una mujer, del matrimonio, de la familia. Supongamos, no estoy de acuerdo, pero supongamos que el gobierno diga, bueno, pero también a los homosexuales, a las parejas homosexuales y todo eso, muy bien. Pero por prioridad tendrías que meterle mano a lo que te sustenta, a lo que te hace sociedad, que es el hombre y la mujer, porque de ahí salen tus ciudadanos. Y la pregunta es, hoy han redefinido el matrimonio. Que me digan qué han hecho los jueces para soportar, reafirmar, reforzar los matrimonios heterosexuales.
Muy al contrario. Por ejemplo, en España, Zapatero, el anterior presidente, se aventó unas iniciativas, por ejemplo, del divorcio express. O sea, ya no solamente te puedes divorciar, ahora de manera express, rápida. Esas son las iniciativas de los políticos. Entonces, que no me vengan con el cuento de decir, no estamos afectando el matrimonio heterosexual. ¿Cómo no? Lo afectas dándole derechos que son solamente de ellos, de un hombre y una mujer, o cosas naturales, no por religión, por cuestiones naturales de sentido común, de verdad, científicas inclusive. Pero no solamente lo atacas así al matrimonio, lo estás atacando porque no lo refuerzas. Dime qué haces políticamente para evitar tantos divorcios, tantos problemas en la célula principal de tu país, que es el matrimonio. No lo hacen. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que no estamos afectando, simplemente estamos ampliando los derechos. No, ampliando nada. ¿Quieres acabar, quieres eliminar al matrimonio tal cual está puesto, como el hombre y la mujer? No solamente quieres, ahora estás agregándole otra cosa más, pero tienes toda la intención y toda la finalidad de acabar eso. ¿Por qué? Porque si tú acabas con el matrimonio, acabas con la familia. Y si acabas con la familia, acabas con la célula principal de la sociedad y ya no tienes gente pensante, tienes masas. Vamos a ver las grandes contribuciones que hace la familia. El cardenal Francis George, que yo admiraba, ya falleció el año pasado, de Chicago. Ese cardenal era de los cardenales de aquí que tenía pantalones. Él dijo, él murió de cáncer. Yo todavía voy a morir en una cama. Mi sucesor va a morir en la cárcel y el sucesor de mi sucesor va a morir mártir. Porque les hacía en las otras charlas el comentario del obispo Chaput de Filadelfia. Lo que se viene, lo que está por venirse es que la educación católica vaya a ser un delito. Punto. O sea, ya no es una opción, sino después te la van a imponer. Ejemplos. El Obamacare, que le llaman, esta iniciativa, parece buena. Oye, servicio médico para todos, ¿verdad? Todo en nombre de la igualdad y todo eso. Pero en esto va incluido el paquete anticonceptivos y abortos. Se quejaron las iglesias y todo esto, y se hizo una pequeña enmienda en ese sentido. Y no van a tener que hacerlo, pagar eso. Pero, ¿qué pasa con las escuelas católicas? Las instituciones católicas, los hospitales católicos, casas de beneficencia católicos, esos no aplican. Esos van a tener que dar el seguro médico a sus empleados, que incluya, aunque no lo usen, incluyan, es decir, estamos pagando, que incluyan abortos, anticoncepción y todo este tipo de cuestiones. Hemos pasado de los derechos del hombre para negar a los derechos de Dios. Hoy se habla mucho son los derechos humanos. Para empezar, se habla mucho de derechos humanos y nunca de deberes humanos. Y eso es algo negativo, porque tienes derechos tanto cuanto también hay deberes. Pero no solamente eso. Hoy se habla mucho de los derechos humanos. Es un derecho darles estas opciones a estos fulanitos, a estos un derecho, un derecho. Y dice Benedicto XVI una cosa muy fuerte, pero cierta. El primer discriminado y el primer excluido en la sociedad actual es Dios. Se habla de no discriminar, de ampliar derechos a todos, que todos iguales, pero en esto no entra Dios. A Dios sí hay que excluirlo. Esta estorba, ¿va? ¿Por qué? Porque los derechos del hombre ahora están por encima de los derechos de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la visión de la iglesia? No se condena al homosexual. Esto tiene que quedar claro, no se condena. Más aún, la iglesia nos invita a ayudarlo, a cuidarlo inclusive de que no tenga verdaderos actos de homofobia, que no significa decirle que tú estás en contra. Eso no es un acto de homofobia por más que nos digan homófobos. Es una jugada que se quieren porque nos les falta argumentos y nos la avientan rápido. Homófobo, homofóbico, etc. No. Verdaderos actos de homofobia.
sea, un católico, si está viendo que alguien está humillando a un homosexual por ser homosexual, que inclusive lo está golpeando o lo está despreciando por su condición, el católico tiene que defender al homosexual. ¿Por qué? Porque la iglesia no condena al homosexual, sino la práctica de la actividad homosexual. La práctica. Por eso le invita a la castidad, a que se domine para sí mismo. Pero eso también lo hace con otras tendencias que hay. O sea, la única tendencia desordenada, porque eso es el término, una intrínsecamente desordenada, no es la homosexualidad. Hay un montón intrínsecamente desordenadas, y un montón. Y de esas a veces el católico no dice nada. Entonces, se trata de ser parejos en esta parte, pero identificar que la iglesia no condena al homosexual, condena la práctica de la tendencia homosexual. Por lo tanto, la misión de la iglesia es darle esperanza a todo mundo, incluida a los homosexuales. Pero se la da con la verdad. Volvemos al tema de la verdad. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, los gobiernos tanto han sufrido los homosexuales. Y este ejemplo lo pone Fray Nelson. Dice, es como si como que el gobierno, el Estado y los grupos estos LGBT y todos estos dicen, ay, mira, se está ahogando, pobrecito homosexual, pues vamos aventándole una tablita. Y pues ya. Y tú dices, wow, son los benefactores de la humanidad, le están aventando una tablita para que no se ahogue de tanto sufrimiento. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia no le manda una tablita, la iglesia lo intenta sacar del naufragio. Dos cosas muy diferentes. Las leyes y el gobierno y todos estos grupos a los homosexuales que sufren, porque estoy hablando de los verdaderos homosexuales. ¿En qué sentido? Que realmente tiene una confusión, una tendencia, que ya venga porque falta de paternidad y todo eso, eso es otro asunto, que ahorita si lo alcanzamos lo vemos. Pero tienen verdaderamente el problema. No son los típicos homosexuales ideologizados, ¿va? Que les han lavado la cabeza y son los que, de hecho, hay muchos homosexuales que les da vergüenza todo lo que hacen los otros homosexuales que salen a la calle y el orgullo gay y todo eso. Y dice, yo no me veo reconocido en eso. Muchos homosexuales. Estuvieron estos diseñadores italianos, ¿cómo se llaman? Dolce & Gabbana. Se los tragaron. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, somos homosexuales, pero no estamos de acuerdo con la adopción homosexual. No, pues ahí se le van todos los demás. O sea, hay que identificar que hay homosexuales ideologizados, que esos son los más, decimos en México, los más perruchos, los que se ponen más. Pero hay otros que realmente están teniendo complicaciones interiores, que están sufriendo. Y a esos hay que asistirlos personalmente. A esos hay que no mandarles una tablita como se las está dando el gobierno. Hay que ayudarlos a salir del naufragio. Alguien dirá, pero eso con eso de sacarlo del naufragio, ¿qué estás diciendo? ¿Que es una enfermedad? ¿Que todo eso? Porque ya lo han quitado del manual de las enfermedades. Ok, no es una enfermedad, lo quieras poner. Pero es una tendencia intrínsecamente desordenada. Y cuando tú me pones que no, porque yo no sé si se cambió esta ley aquí en California, sí estaba aquí en California, que es ilegal dar terapia a un homosexual. Porque al estar dando una terapia a un homosexual, estabas definiendo que el homosexual está enfermo. Entonces, es contra la ley, yo no sé si se ha modificado eso, pero aquí en California será contrario que un psicólogo diera terapia a un homosexual para ayudarle a dejar de ser homosexual. Porque era una manera como decirle que estaba enfermo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema está en que los que verdaderamente están sufriendo no les están dando opción de ayudarse. Pero es que la homosexualidad no se quita. En eso tenemos un montón de ejemplos que dicen totalmente lo contrario. Entonces, supongamos que algunos, porque ni siquiera científicamente se puede probar, no hay un gen homosexual. La manera más fácil de comprobarlo es que los gemelos tienen el mismo código genético. Y hay gemelos en donde uno tiene la tendencia y otro no. Entonces, ¿qué onda? Si fuera genético, los dos tendrían que tener la tendencia. O sea, genética no es, ¿verdad? Hay muchas teorías, pueden ver la entrevista que le hice, por ejemplo, a Fray Nelson también, sobre el tema, pero aquí el punto es que con esto
también los discriminados, no se está discriminando solamente y se está atacando el matrimonio entre un hombre y una mujer, se está atacando a los homosexuales que están confundidos, que sufren por esto, que no quieren serlo, o mínimo que no se conocen, no saben por qué, porque no se les va a poder dar asistencia sin que esto sea un delito. O sea, que esto de que el movimiento de los homosexuales, del LGBT y todo eso, es en realidad anti-homosexual. Porque a muchos homosexuales los termina excluyendo. La iglesia, es una frase de un sacerdote muy bueno, dice, la iglesia es intolerante en los principios. Esto requiere agilidad mental porque es complicada la frase. La iglesia es intolerante en los principios porque cree. En pocas palabras, la iglesia no tolera algo que vaya en contra de la verdad. Los principios. No se cambia, punto. No hay que ser tolerantes, que esto no sea tan pecado. No. La iglesia es intolerante en los principios porque cree. Pero es tolerante en la práctica porque ama. Mi hijo, tú como homosexual te estás metiendo con otro hombre, inclusive el heterosexual, no estás casado y te metes con otra, la iglesia te va a decir lo que está mal. No va a ser tolerante en decirte la verdad, te la dice, punto. Pero va a ser tolerante en la práctica, que es lo que yo les decía ayer. Yo trato de hablar en general, como son las cosas, incomode o no incomode, pero ya en lo individual tienes que ver la personalidad de la persona, el carácter de la persona, su historia, por lo que ha pasado, poco a poco. Y te vas a dar cuenta, entonces ahí ya lo que les decía de Santa Teresa del Niño Jesús, que decía, tratar a una persona es un arte. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que a unas personas tú les vas a ayudar siendo franco. Pero a otras, si eres muy franco y todo eso, pues les va a hacer más daño. Y a otras tienes que ser más paciente, etcétera. Entonces, pero es en lo individual, Entonces, la iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Y de eso, para ejemplo, es un solo botón. El del navegador de Firefox lo destrozaron. El movimiento LGBT lo destrozaron literalmente porque le hicieron una investigación y se dieron cuenta que él había donado privadamente de su propio dinero $1,000 contra la propuesta esta que estaba en California, que de aquella vez que sí se rechazó contra el matrimonio, creo que la 8 algo, no me acuerdo. Y entonces lo publicaron y entonces le hicieron un boicot y lo terminaron despidiendo literalmente. O sea, de esos actos de repudio, el movimiento LGBT tiene de sobra. No te les pongas enfrente. ¿Por qué creen que tantas empresas, pues sí, no? Pues la banderita, qué bueno, ya somos igualitarios. ¿Por qué tanto católico mejor se mete entre la bola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son bravos. Estos te pueden hacer que te despidan. Cada vez tienen más poder político y todo. Entonces, ellos, como dice este sacerdote, los enemigos de la iglesia son tolerantes en los principios, sí, todo se vale y todo eso, pero en la práctica son intolerantes. Yo puse un dibujito que sacaron en otra página de Facebook, donde está una feminista y le dice a una mujer, le dice, ¿quieres firmar? Esto es para que tengas libertad de decisión, ¿verdad? Porque lo del aborto es como que decisión pro-choice, ¿va? Entonces, dice, firma, ¿y puedo decidir lo que yo quiera? Y le dice la feminista, sí, puedes decidir lo que quieras. Ok, decido no estar de acuerdo contigo. No, homofóbica, ¿por qué? O sea, ellos son intolerantes en la práctica. En la teoría, muy tolerantes, pero en la práctica, intolerantes. Y la iglesia es al revés. La iglesia es intolerante en los principios, porque la verdad no se negocia, y tolerante en la práctica. Entonces hay que buscar que realmente mostrar ese rostro, ¿va? Que en la práctica hay que ser tolerante, sobre todo con los que más sufren, con los que más padecen. Y sobre todo viendo
el caso por caso. No, no se vayan por la parte buenista, ¿verdad? No, es que, todos hay que tratarlos así con palabritas sencillitas, bonitas y palmaditas. No, no se puede. Tú tienes que ver qué es lo que necesita esa persona. El capitalismo salvaje, que le llamó Juan Pablo II, ha ayudado mucho a todo esto que está pasando. ¿De qué manera? Eliminando el tiempo de matrimonio, de tiempo entre los esposos y el tiempo familiar. ¿De qué manera lo ha hecho? Generando injusticia social. Por eso yo vi varios comentarios de católicos que criticaron mucho al Papa Francisco porque dijeron, se la pasó hablando que de los pobres y de todo esto y que justicia y todo eso en Latinoamérica, pues que cuando habló de Dios, sí habló de Dios en realidad, pero no ven la conexión, no ven la conexión. Cuando unos papás se la pasan trabajando todo el día y no dan tiempo a los hijos, ¿quién los va a educar? El Estado, las iniciativas personales de otros. Y tú dices, pero es que si no trabajamos, ¿qué comen? Ah, ¿ves? Es decir, se ha provocado un ambiente de injusticia que te obliga a estar preso a ciertos trabajos. Antes no era así. Hay un estudio que había hecho, creo que fue la revista Time, que ponía familia americana de los 50, 3 hijos y solamente trabajaba el papá. Familia americana de los 80, un hijo, máximo 2, trabajan los dos, pero ganan lo mismo que en los 50, o sea, el mismo nivel adquisitivo. Parte de esto lo provocó el feminismo. ¿De qué manera? Porque como la mujer quiere ganar lo mismo que el hombre, etcétera, salió de la casa y entonces el sistema económico que vio, mano de obra barata. Puedo sacar lo mismo, más barato. ¿Y ahora cómo lo revertimos? La iglesia, hay una encíclica que se llama Laboris Exercem de Juan Pablo II, es sobre el trabajo, porque si deletrearles va a estar complicado. Laboris Exercem. Pongan encíclica sobre el trabajo Juan Pablo II y les va a salir. Es sobre el trabajo. Y él ahí habla de cómo se debe de promover a la mujer. La mujer, si quiere estudiar y sacar una carrera, muy bien y todo eso, pero le tiene que quedar claro que no puede renunciar a su maternidad por cuestiones políticas o económicas, ¿no? La hemos despreciado. Cuando una mujer, y yo he visto, sobre todo en muchachas, que yo veo que en el fondo valoran más un salario, una carrera, un título, que el ser madre, hay algo mal ahí, que es la cultura de la muerte, ¿verdad? Entonces, la mujer se ve obligada, primero se ve obligada por la injusticia social de que no estamos repartiendo la riqueza como se debería, que hay acaparación, que el rico cada vez es más rico, y entonces el pobre está esclavizado y entonces tienen que trabajar los dos porque si no, no sacan para lo necesario. ¿Quién educa a los hijos? Pues ahí. Entonces, si se ven, es toda una cadenita. Entonces, aquellos católicos que se ponen a criticar al Papa de que porque habla muchas cosas de lo social, porque tendría que hablar más cosas de las cosas espirituales, es que no puedes despegar, nosotros no somos ángeles nada más. De hecho, es una de las cosas que a veces pongo de pero en el caso de los cantantes católicos. Muy bien, mucho de Dios, de la Virgen, de todo eso, pero ¿quiénes hacen letras sociales que involucren la justicia social? No estoy diciendo que se hagan trovadores marxistas así como Silvio Rodríguez y todo este tipo de gente, ¿no? Pero la iglesia tiene que dar también el mensaje de la doctrina social. Hay una cosa que también se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Eso lo pueden encontrar en el website del Vaticano. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Si uno no entiende eso, uno deja mal parada la fe, porque la fe es todo espiritualismo, todo bonito, rezar y todo eso. ¿Y tu hermano qué onda? ¿Y los demás qué? No, es que Dios no se mete en política. No se mete en política. En el Génesis yo me acuerdo que que Dios le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Es una pregunta política, ¿eh? O sea, le pregunta la responsabilidad. ¿Y cómo responde Caín? ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Pues sí, mi hijo, eres guardián de tu hermano. Así que dame razón.
No se quedó como simplemente, estás viviendo bien, me estás ofreciendo los sacrificios, Caín. No, no, ¿dónde está tu hermano? Entonces, la parte social es fundamental porque todo esto se ha construido también con injusticia social. Entro entonces rapidito a el aspecto del matrimonio. Voy a tomar varias cosas. Primero, benditas diferencias. Que el matrimonio sea un himno a las diferencias. Benditas diferencias. ¿Por qué? Primero, nuestros cuerpos están diseñados para ser complementarios y fuera de todo morbo. Ve, el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre están hechos para juntarse. Esa es la maravilla. O sea, el órgano sexual femenino está acondicionado, a menos que haya alguna malformación, etcétera, pero está preparado exactamente, como que está hecho preparadamente para poder recibir el órgano masculino. Suena un tanto fuerte cuando yo menciono estas cosas, pero por ejemplo, un mal llamado matrimonio gay entre dos hombres, el ano no está hecho para eso, ¿eh? No, también lo hacen los heterosexuales, pues perversión entre los heterosexuales también. Manipular la función del cuerpo. El cuerpo, hay una sabiduría ahí. Imagínate que si el cuerpo, la mano de pronto dice, no, yo, ¿sabes qué? Es que no me acepto a mí mismo, quiero ser un pie. Pues vamos a tener un problema grandísimo. Ya hay una sabiduría en el propio cuerpo. Afuera, y decía un quiropráctico que se convirtió, era ateo, yo lo conocí, personalmente, dice, yo me convertí cuando vi que Dios puso una farmacia adentro. Es increíble cómo dice, a veces yo desbloqueo esta parte y a mí me tocó que me desbloqueara y todo eso y duermes totalmente diferente. Porque cómo está conectada toda la espina con todos los órganos, etcétera. O sea, eso es maravilloso. ¿Y ese orden quién Dios lo ha puesto? No, pero hay gente que está más chueca y que nació así chueca, pues exactamente, a eso le llamamos enfermedad, necesita ayuda, etcétera, ¿va? Pero cuando tú ves un cuerpo de un hombre, un cuerpo de una mujer normales, dices, bendita diferencia, que son diferentes. O sea, físicamente ya llama a la unidad, al amor, lo llama, cosa que no está en el mal llamado matrimonio homosexual o gay. Hay diferencias emocionales, por más que no se quiera saber. Por ejemplo, el que las mujeres generalmente sean más detallistas tiene que ver nuevamente también con diferencias. Por ejemplo, ustedes las mujeres, ven más colores que nosotros. Por eso pueden tener más detalle. Para mí la camisa de él es azul, punto. Y algunos dicen, no, es baby blue. O sea, para mí es azul, para mí es rojo, para mí es verde. Y eso es físico, ¿eh? O sea, ustedes las mujeres ven más colores que nosotros. Perciben más colores que nosotros. Ustedes en su cerebro les decía que tienen más neurotransmisores y usan más las dos partes, los dos hemisferios y todo eso. Eso es para que en inglés se llama ser multitasking. O sea, que la mujer pueda hacer varias cosas al mismo tiempo. Si la mujer no pudiera hacer eso, por ejemplo, no pudiera ser madre. ¿Por qué? Porque cuando es madre, la mujer tiene que pensar en comer ella y comer el bebé. Cuando el niño está llorando porque está sucio, que cuando está porque tiene hambre. O sea, por eso deja a un hombre que nunca ha sido papá y déjale un niño, a ver, no sé si lo vas a encontrar adentro de la licuadora o no se va a hacer, ¿por qué? Porque el hombre es inútil, no, somos diferentes, diferentes. Esa es la diferencia que no se quiere reconocer, que se quiere afectar. En cambio, por ejemplo, la diferencia es a favor del hombre. El hombre, por el ser más concreto, puede ayudar. A mí me gusta una frase que dice Fray Nelson. No sé si Fray Nelson o el padre Ángel Espinosa. Pero él dice, la mujer es como un caudal de agua. Pero necesita el hombre, porque un caudal de agua puede hacer desastres, ¿eh? Necesita dónde meterse. Y eso es el hombre que necesita. Por eso nosotros ser más concretos, ayudar a orientar. El hombre es más fácil de que se concrete, por eso es más bueno para las cosas prácticas, concretas. Él se mete al motor y está ahí haciendo las cosas en los motores, cuestiones de ese tipo de cosas. A la mujer ponla en relaciones personales, ¿va? Siendo maestra, etc. Entonces, somos complementarios. La Biblia, curiosamente,
al hombre, tengo yo una charla que se llama Varón de Dios, macho o metrosexual. Ahí hablo mucho de esto. Nomás voy a mencionar una cosa. Dios le exige más al varón en el matrimonio que a la mujer. De hecho, es al hombre que le dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. A la mujer no le dice que ame a su esposo, que sea sumisa, como si asumiera que la mujer por ende ya está amando. O sea, cuando tú ves la descripción de San Pablo sobre el matrimonio, tú dices, pues es un himno a la diferencia, porque las dos les pide las cosas diferentes y las dos hay exigencia, pero tienen planos diferentes. Y nos da terror decir que somos diferentes porque, ¿cómo eso es racismo? Vamos a caer, eso es machismo. No, no, no. O sea, la diferencia complementa, ayuda. La diferencia entre los padres y hijos. A veces los padres dicen, no, los padres tenemos que ser unos amigos para nuestros hijos. No es cierto. Pues estamos como estamos. Los padres tienen que ser padres. Es terrible cuando yo encuentro, y he encontrado bastantes, hijos que le llaman a su mamá por su nombre. Pedrita, etcétera. Y espérate, es tu mamá. Pero la mamá es la que lo acostumbró así. O al papá también por el nombre. No papá, no mamá. Entonces no tienen concepto, concretamente ya los hijos, de la autoridad. Que hay diferencia. No, ¿cómo que diferencia? Eso ya es anticuado. ¿Cómo que el niño es más ni menos? Ese es el problema. La gente cree que el que haya diferencia significa que uno es bueno y otro es malo. Que uno es más, que otro es menos. Eso no es la diferencia. La diferencia es reconocer que hay una complementariedad. Y la diferencia entre un padre y un hijo es de que el padre ha vivido más y que le tiene que heredar no solamente dinero, le tiene que heredar la propia vida, la propia experiencia. Por lo tanto, no se pueden tratar de igual. Un padre y un hijo no se pueden tratar de igual. Sí, amor, comprensión, cariño, pero tu padre no es tu amigo. Tu padre no es tu compañero, tu padre es tu padre. Aquí se tendrá que preguntar entonces qué uno va llevando por dentro, porque es exactamente lo que va a heredar a uno de los hijos. Por eso el hijo después te puede reclamar, ¿verdad? Porque dices, pues, mira, me diste carro, vestido, sustento y todo eso, pero de experiencia de vida, tu herencia humana, no me diste nada o me diste realmente pura porquería. Acabo de entrevistar a una chica que quedó embarazada a los 16 años, la pueden ver también en mi website, y se me hizo interesante porque ella dice que el novio que siempre la apoyó, dice, pero me quedó como la impresión de que él se enteró que era papá hasta que tuvo al niño en los brazos. Y a la mujer no les pasa eso. Desde que están embarazadas y todo eso se dan cuenta que son mamás. El hombre no tiene esa experiencia porque nunca estaremos embarazados. Bendita diferencia, porque genera varios roles dentro de la propia familia. Por eso nada peor que dice el Papa Francisco, que tener a los hijos como rehenes. Es decir, un rehén como secuestrados, y depende de lo que la mamá le habla acerca del papá y lo que el papá le habla acerca de la mamá. Terrible. Es un destrozo terrible cuando una mamá le habla mal del papá y cuando el papá le habla mal de la mamá. Eso es terrible. Es un terrorismo que le están haciendo a ese niño. Pero un acto de terrorismo. Por lo tanto, en el caso de los matrimonios mal llamados matrimonios homosexuales, la injusticia del matrimonio gay es condenada, condena, a los homosexuales que sí quieren ayuda. Estoy resumiendo, ¿verdad? Que ellos dicen que es igualitario, nada que igualitario, porque hay varios homosexuales que no están de acuerdo, como estos Dolce y Gabbana en el caso de la adopción. Y con estas leyes se pone parejos. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Y no, que quiero ayuda. No, si ayudas, eso va a ser delito. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, porque entrenas con esos rollos. Termina, sin embargo, ellos diciendo que no hay diferencias, el igualitarismo, no la igualdad, el igualitarismo. Pero está comprobado que en las relaciones homosexuales, sean de dos hombres o sean de dos mujeres, siempre uno toma más el rol más masculino y otro más el femenino. Siempre. Es más, tú los ves físicamente, una pareja homosexual, y tú dices,
seguro que este es el que la hace de hombre y este es el que la hace de mujer. Hasta en ellos, ¿va? Hasta en ellos, claro, tienen que hacer una imitación, básicamente, ¿va? Consciente o inconsciente, dependiendo de dónde venga su homosexualidad, ¿va? Pero hasta en ellos se da el hecho de que no hay verdaderamente similitud, las mismas diferencias, ¿va? Dos roles diferentes. Los más agresivos, los LGBT, son los que defienden la ideología y todo lo demás es obsoleto, menos sus ideas. Porque son de los que dicen, no, es que eso es antiguo, eso es cavernícola. Y la pregunta sería, ¿y lo que tú me estás opinando, que es actual, significa que mañana va a cambiar? Te encuentras dos respuestas. Una, no, no va a cambiar. Ah, qué interesante, lo tuyo no cambia y lo que estás dejando como cavernícola y todo eso, eso cambia. Ya es obsoleto. Y si te dice, sí, un día va a cambiar, ¿en qué va a cambiar? Y si le echamos imaginación, entonces decimos, ¿qué? Después con un hijo te casas, con un perrito, no va a encontrar, ¿de qué manera va a poder evolucionar más esto, según tú? Vamos a tener que pensar ya en perversiones. El matrimonio, su fuente principal es la fidelidad. Y lo que ya lo decía Benedicto XVI, lo ha dicho mucho el Papa Francisco, que es, los jóvenes tienen que entender que quien no hace decisiones para toda la vida no se realiza. La soltería no es una vocación. Las únicas vocaciones es vida consagrada, matrimonio o vida célibe, que es una manera de ser consagrado de alguna manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vida célibe puede ser de un científico, que requiere estar 24 horas trabajando, pero ¿para qué? ¿Para servirse? ¿Para ganar dinero? No, ninguna vocación es para servirse a sí mismo, siempre es para darse. La finalidad de la vocación, casado, consagrado o célibe, es para dar la vida, no para recibir. Es para fundirte. Por lo tanto, la soltería, de hecho, la soltería significa suelto. No del estómago, sino que no tiene compromiso, vamos a decirlo así. ¿Pero por qué? Porque es un estado transitorio, mientras Dios me dice dónde quiere que dé toda mi vida, toda mi vida. Entonces, el problema en los matrimonios empieza ahí. Tú ves a tu esposo y tú dices, mira, tenemos diferencias de las buenas y de las malas, pero siempre que veo a este o siempre que veo a esta, yo digo, para toda la vida. Si no se tiene esa capacidad, se está poniendo una pequeña bomba en tu matrimonio. Se tiene que renovar la fidelidad para siempre, porque si no, no existe. El matrimonio es fidelidad, principalmente fidelidad. Fíjense, cuando se casan a la iglesia no se prometen a ser felices, ¿eh? No dices, Petrita, yo te prometo hacerte feliz. No, se dice, yo prometo serte fiel en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, etc. O sea, me encantó el ejemplo que puso el padre Jordi, no sé si se lo recuerdan, en lo del matrimonio. O sea, ¿cómo saldrían de una boda en donde alguien le pone el anillo? Te prometo ser fiel en las buenas, pero menos en las malas. En la salud, pero hay de ti si te enfermas. O sea, ¿cómo sales de un matrimonio así? Tú dices, pues no se casaron, o como él dice, o sea, con dolor de estómago. ¿Por qué? Porque no se entiende el matrimonio sin el concepto de fidelidad para toda la vida. Para toda la vida. Voy a entrar rápido a la familia. Este autor inglés que le he mencionado bastante, Chesterton, decía, quien habla contra la familia no sabe lo que hace porque no sabe lo que deshace. Quien habla en contra de la familia, quien actúa en contra de la familia, quien ataca a la familia, no sabe lo que hace porque no sabe lo que está deshaciendo, lo que deshace. Esto es fundamental para entender toda esta guerra que está viniendo. ¿Y cuál es en la familia lo que se tiene que combatir? Primero, la instrumentalización de los hijos. Los hijos, bueno, ya lo mencioné en la pasada, los hijos no son derecho de nadie. Son un don, son un regalo. Dios los da y el número Dios los da.
Se pone uno en oración para poder discernir, ciertamente, para el aplazamiento, eso sí, lo cual no significa anticoncepción. Los hijos no son un capricho. ¿Y de qué manera uno lo puede detectar? A veces se quiere hijos para llenar mi soledad, ¿verdad? Ya estoy tan sola, pues ya nos divertimos, etcétera, entonces hoy me siento sola, pues vamos a tener un hijo. Significa un gusto, un capricho, vamos por un juguete. En ese momento los que están teniendo hijos por esas razones se están equivocando. Para llenar mi instinto de maternidad. Eso sobre todo pasa, yo he tratado casos en donde, por ejemplo, el hombre es no fértil y no sabían, porque si sabían previo, bueno, ese es otro rollo, no me quiero meter ahorita porque sería muy largo. Y la mujer pues estaba esperanzada a ser madre y todo eso. Y entonces dice, pues, ¿cómo? Y entonces mi maternidad, y se le olvida que su primera, disculpen la redundancia, su primera prioridad es su matrimonio. Y a veces se descuidan tanto. Inclusive madres a veces se cuidan más a los hijos y aman a los hijos que a sus propios esposos. Y ahí hay una terrible equivocación. Porque la fidelidad para toda la vida se le dio al esposo, no a los hijos. Los hijos un día se van a ir. Se tienen que ir. Y como las madres no entienden esto, ahí vemos madres que van jalando a sus hijos, los chantajean para que no salgan. Precisamente por eso, porque no entienden esa parte. A veces llega a pasar, para que vean cómo los hijos hoy están llegando no como un don de Dios. Y si no están llegando como un don de Dios, ¿qué familias estamos teniendo? Ahí viene la raíz de todo. Tienes tu primer hijo, supongamos que es niño. ¿Y cuáles son los comentarios que siempre vas a tener alrededor? ¿Y para cuándo la niña? ¿Para cuándo la niña? O sea, como si estuvieras coleccionando así como los muñequitos, ¿verdad? O sea, ya tienes a Ken, ¿cuándo la Barbie? ¿verdad? Entonces, y entonces, pues, y tienes la niña. ¿Y cuál? Que después, ¿qué te dicen? Y que ahora sí ya van a cerrar la fábrica, ¿va? Y así pensamos. Y cuando tú estás en fiestas así, y más en los latinos, se nos está metiendo esto, el enemigo se nos está metiendo ahí. Porque es la concepción de los hijos como cosas, no como un regalo de Dios. Decía un autor español, dice, una vez yo me tocó ver a una señora que dice, no, bueno, ahí tiene al hijo, al adolescente, dice, porque ni lo esperábamos, ¿verdad? Pero esperábamos una niña, mínimo dilo cuando no esté. Porque se está viendo a un hijo, imagínate, mucha de la homosexualidad traen ese tipo de historias, déjame te digo, ¿eh? Quiero niño, etcétera, no, y salió niña. Nosotros tenemos un espíritu y nosotros percibimos, aunque no entendemos racionalmente, desde la concepción por eso hay un misterio grande que se está profundizando desde la teología y todo eso, todo lo que puede venir desde el embarazo. Tú no sabes si muchos de tus traumas vienen desde el propio embarazo, que tu papá le gritó a tu mamá, ve tú a saber tantas cosas. La anticoncepción es otra cosa que ataca a la familia directamente. ¿Por qué? Porque decía Juan Pablo II que la anticoncepción es la antesala del aborto. Sí, si uno usa los métodos artificiales de anticoncepción y todo esto, se está haciendo un abortista en potencia en el futuro. ¿Por qué? Porque ¿qué es el anticonceptivo? El anticonceptivo, de manera popular, podríamos decir, no quiero bebé ahora. Y mañana tienes relación, no quiero bebé, no quiero bebé, no quiero bebé, no quiero bebé. De pronto falla el anticonceptivo y sale, te dije que no te quería bebé. Por eso del anticonceptivo al aborto hay un pasito. Hay un pasito. Cada relación sexual, porque por pronto me dicen, oye, pero ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a estar como conejos o qué va a pasar? Bueno, primero díganme la finalidad de la sexualidad. La finalidad de la sexualidad es doble. La unitividad, unir, y la procreatividad, dar vida. Esa es la finalidad de la sexualidad. Cualquier otra cosa es un invento, es manipulación. ¿Cuál es la función de los dientes? Pues no sé, es como para cuando te bañes te talles bien. ¿No? Los dientes, por eso tenemos colmillos, por eso ha evolucionado nuestra dentadura. Ante los anteriores tenían más colmillos porque eran más carnívoros, etc. O sea,
las cosas tienen su función. Primero, las cosas son lo que son y sirven y tienen que ser usadas para lo que son. La sexualidad es unitiva y procreativa. Tú quítale alguno de esos elementos, estás usando mal la sexualidad. La estás usando mal. Ejemplos. El esposo, de pronto hay un pleito así de pareja y te dice tonta, mensa, idiota, lo que quieras en la mañana. Pero bueno, digo, fue algo y el hombre, les digo, nosotros nos centramos en eso, ustedes están todo el día pensando, me dijo mensa, todo eso, y el hombre no, el hombre pues ya, se va a trabajar y se pone a trabajar con las llantas y todo, no pasa nada. Y de pronto en la noche, nada, pues que quiere ejercer su sexualidad. ¿Les da la misma a las mujeres? No. ¿Por qué? Porque se rompió la unidad en la mañana. ¿Qué onda? ¿Qué crees? ¿Que soy solamente un cuerpo y aquí vienes nada más? O sea, la misma mujer le puede enseñar al hombre. El problema es que la mujer se deja usar. Por un poquito de cariño. Porque no me abandone. Pero porque busque otra. Entonces, ven de que el mismo comportamiento, y eso lo aprendieron ustedes mujeres, ¿no? Su propia naturaleza, oye, te ofendió, cortó la unidad que había entre ustedes dos. En la noche quiere, oye, tú dices, ¿qué onda? O sea, yo no soy una perrita en celo, que por más ganas que tú tengas. Entonces, la unidad y la procreatividad, la unitividad y la procreatividad. De hecho, por eso las relaciones sexuales fuera del matrimonio la iglesia las condena, por muchas razones también. Pero Juan Pablo II hablaba de que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es mentir con el cuerpo. Y yo siempre preguntaba, generalmente más a la mujer, ¿quién se casaría con un mentiroso? Pues yo creo que nadie. Pues imagínate, si estás teniendo relaciones fuera del matrimonio, exactamente estás diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿qué es una relación sexual? Una relación sexual, en pocas palabras, es para que sea verdadera relación sexual plena, llena, buena, porque también nos dicen, la iglesia tiene problema con el sexo. No, al contrario, la iglesia eleva el sexo hasta un aspecto sagrado. Tanto que dice que hay dos altares en el católico, el altar de la misa y el altar del aposento de los esposos. El acto sexual es un acto sagrado para la iglesia, así que nada de que uno lo ve sucio, no, muy al contrario. Son calumnias y chismes que nos hacen, ¿verdad? Pero en el caso de mentir con el cuerpo, ¿qué es una relación sexual? Es, como ya somos uno psicológicamente, humanamente, emocionalmente, como ya somos uno espiritualmente, ¿qué falta? Que seamos uno físicamente. Y entonces eso es explosivo. Vean la belleza de la unidad de una relación sexual cuando emocionalmente eres uno, cuando espiritualmente eres uno, solamente queda lo físico, hay una unidad completa. En una relación fuera del matrimonio, ¿son uno emocionalmente? No, porque solamente tú compruebas la unidad cuando hay un compromiso. Tú puedes decir que eres uno con una persona que hoy te acuestas y mañana no, y mañana sabes que te vas a acostar con otro o lo que sea, que no hay ningún tipo de compromiso, ¿no? Unidad emocional no hay. Unidad espiritual, ¿quién la da? Dios. Por eso en el sacramento, ¿son uno? Pues no. Entonces, ¿qué están teniendo? Solamente unidad física. Se están mintiendo con el cuerpo. Se están diciendo con el cuerpo una cosa que no es cierto. Entonces, vean lo fundamental de entender esta parte. Al punto de que suena un poco difícil, pero muchas esposas, inclusive ya casadas, están siendo violadas literalmente. ¿Por qué? Porque no hay unidad emocional y espiritual, y aquel quiere y tú dices que no, entonces te empieza a aplicar la ley del hielo, no te habla y tú que necesitas el cariñito, etcétera, terminas cediendo. Eso es una violación, ¿eh? Porque no necesita agarrar físicamente, es una violación psicológica, te preparas psicológicamente para que cedas. Entonces, todo esto y muchísimas cosas más se da si tú separas unidad de procreatividad, ¿eh? Porque cada relación sexual debe estar abierta a la vida. Cada vez que yo me uno a mi esposo o a mi esposa sexualmente,
tendría que estar abierto a la vida, por eso la anticoncepción no. ¿Qué significa? Pues vamos a tener un montón de embarazos. No, es que para que se dé una relación sexual tiene que estar la unitividad y la procreatividad. Y dime, eso ya es muy privado, ¿todas las relaciones que tú has tenido sexuales con tu esposo, están las dos cosas? ¿Estaban verdaderamente unidos emocionalmente, espiritualmente y deseaban la vida, estaban abiertos a la vida si Dios la quería mandar? Si no, imagínate, esa relación sexual no se dio plena. Y entonces tú ok, entonces yo solamente voy a tener relaciones solamente cuando se dan las dos. Sí, esa es la propuesta de la iglesia. Porque cuando se da así, tú llegas y estés fértil o no fértil, lo que sea, tú deseas al hijo. Solamente Dios sabrá, o no sé si algún estudio se podrá ver. Yo creo que mucho de las crisis también de las nuevas generaciones tienen que ver que son hijos no deseados. ¿Verdad? O sea, ¿cuántas veces uno dice, pues no lo esperábamos? Un matrimonio católico no puede salir de su boca eso. Porque cada relación sexual está abierto a la vida. Si no viene, no. Pero si quedas embarazada, me queda claro que yo te deseaba. Porque cuando tuve la relación con tu mamá, estaba uniéndome con ella y además estábamos abiertos a la vida por si Dios quería depositar vida. Y ahí los hijos son deseados. Ahí los hijos son amados. Desde el inicio. Desde antes de la concepción. Entonces, vean hasta dónde eleva la iglesia el matrimonio, hasta dónde eleva la familia, hasta dónde eleva la paternidad, hasta dónde eleva la filiación, es decir, los hijos. Y tú dime, ¿todas estas porquerías de leyes y todo esto ayudan a esto? No. Por mucho que no estés viviendo esto, ¿te gustaría estarlo viviendo? Yo creo que cualquier persona que esté viendo su cabeza dice, esto es lo mejor. O sea, que yo pueda tener relaciones con mi esposo y con mi esposa de este nivel, que tenga esta fidelidad. O sea, ¿quién no quisiera un matrimonio y una familia así? Pues mira, la sociedad con todo ese tipo de cosas no solamente, ni siquiera te presenta esto. ¿Cuántos conocen esto? ¿Cuántos matrimonios conocen esto? Y ahí tiene que ver responsabilidad también de la iglesia. Por eso Fray Nelson, le escuché una vez, dice, el 70-80% de los cursos prematrimoniales son basura. Porque no te presentan la grandeza de esto. Cuando te la presentan, vamos a ponerlo en negativo, los cursos matrimoniales tendrían que tener el objetivo de que la gente no se case. ¿En qué sentido? Cuando ves el paquetote así, te lo aseguro que a más de uno le da miedo. Y dice, oye, yo no estoy esperando que haya tanto, pues si no estás, no le entres. Porque a esto tienes que aspirar. Ya casi no me queda tiempo. Déjame correr aquí. Todo esto que está pasando es un atentado principalmente contra los niños. Principalmente. De todos los colores y sabores. Primero, el aborto. ¿Quién sale afectado ahí? Claro, la mujer de muchas maneras. Pero ¿quién es el asesinado? El niño. Divorcio. ¿Quiénes son los afectados al final? Los más afectados. Los niños. La desaparición de la autoridad. El que ya no haya padres, hay un amigote, ¿verdad? Que tenga eso. ¿A quién le afecta? Al niño. ¿Por qué? Porque después no va a respetar la autoridad del profesor ni del policía, etc. Con esto de los mal llamados matrimonios gays, por ejemplo, en España, no sé cómo lo van a manejar aquí. En España, pues ¿cómo le hacen para el acta de nacimiento de un niño adoptado por un mal llamado matrimonio gay? Ponen progenitor A, progenitor B. Porque pues tú dices, ¿quién es el papá y quién es la mamá? No, progenitor A, progenitor B. Les afectan su filiación, su propia identidad. ¿Quién soy? ¿Soy una persona que viene de alguien progenitor A, progenitor B? Eso es una gran injusticia para el niño, porque el niño tiene el derecho de reconocerse como producto, como fruto de un hombre y una mujer. Y con esta terminología, ¿quién eres? Pues bueno, soy un ser que pertenece a un progenitor A, progenitor B. Ya no hay padre, no hay madre. Los niños afectados. El activismo, esto de la adoración por la propia carrera y hacer todo eso, ¿quiénes son los afectados? Los hijos.
Tú ves a veces a una señora así con su carriolita y todo eso, pero nada, esa es la sirvienta, ¿va? O sea, la mamá está, no sé, haciendo su negocio y toda la cosa, ¿va? Al punto que los niños lloran, se caen en la guardería y no gritan mamá, gritan María, Juana o lo que sea. ¿Quiénes son los afectados? Los niños. Se fijan, todo esto es toda una maquinaria porque ¿quién odia a los niños? ¿Quién odia la vida más inocente que está llamada a ser un adorador? Satanás. Esto es obra de Satanás. Sé que muchos se van a ofender que escuchen esto, pero todo esto es obra de Satanás, que odia la vida, porque ¿quiénes son los afectados por todo esto? Divorcio, aborto, todo. ¿Quiénes son los verdaderos afectados? Los niños. Educar es transmitir. Educar es transmitir. Eh, Se tiene que educar los padres a los hijos el intelecto y la voluntad que hablábamos. ¿Por qué? Porque tus hijos no solamente son un cerebro y tus hijos no solamente son una voluntad, son intelecto, voluntad y además memoria. Pero, ¿cómo se educa el intelecto? Diciendo la verdad, hablando la verdad, formando en la verdad. Imagínate, de esas veces que, bueno, eso era antes, ¿va? Ahorita ya no hay ni teléfonos de casa, ¿va? Son puros celulares. Pero yo me acuerdo que a veces era de que timbraban el teléfono y el niño respondía y y el papá que le decía, dile que no estoy, o lo que sea. A veces el niño metía la pata, dice mi papá que no está, ¿no? Entonces, pero dile que no estoy. Después el niño echa una mentira y ¿qué hace el papá? Lo castiga. Entonces, educar el intelecto es educar en la verdad y educar en la voluntad es educar en la coherencia. Cuando los hijos ven coherencia en los padres, entre lo que se habla y lo que se dice, es una formación íntegra. Esta educación entre intelecto y voluntad tiene que estar siempre parejas porque en cierta manera es más importante la intelectual. ¿Por qué? Porque si el hijo sabe y le queda claro qué es lo bueno y qué es lo malo, aunque después decida irse por el mal, el hecho de que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, Dios un día lo puede tocar por ahí. Pero déjenme les digo, si desde niños no saben ni qué es lo bueno y lo malo, esos sí están perdidos. Porque van a perder la concepción de pecado y el Señor se les podrá parecer, etcétera, pero yo no estoy diciendo mal. En este sentido, sí es personal. Yo creo que es más importante la educación intelectual que la de la voluntad. Tiene que ser las dos, pero mínimo, porque si tú educas en la verdad y el otro se va, o sea, tú dices, bueno, al menos mi hijo se va con sabe lo que es bueno y malo. Ha decidido por el mal, se dará el trastazo y un día va a reconocer esto. Pero si no tiene eso en la cabeza, ¿qué onda? ¿Cómo? La contribución principal de la familia son las virtudes. Lo voy a hacer tajante. Si la familia no está educando en las virtudes, no es familia. Punto. Será otro, será una asociación social, será lo que sea. Solamente hay familia cuando se educa en las virtudes. Es una cosa que ya entonces tocará revisar. La familia también es fuente de solidaridad. Esto le conviene hasta al propio gobierno. ¿Por qué? Ahora aquí se da terriblemente que los ancianos, ¿en dónde van a quedar? Pues en un asilo ahí, etcétera. Anteriormente, ¿dónde moría el ancianito? En casa, en casa. Cuando, inclusive hasta en aspectos de divorcio o cuestiones muy, muy duras que no estoy justificando, cuando hay familia es un refugio para regresar y sanar por ahí. En la enfermedad, todo eso. Cuando no hay eso, ¿qué toca? Pues asistencialismo, ¿va? Entonces, y ahí el gobierno hasta pierde. Voy a terminar esto de la familia con una recomendación, yo creo que la más importante para los que tienen hijos o los que tengan una responsabilidad paternal o maternal. Yo creo que la clave para los tiempos que estamos viviendo y los que se vienen, la victoria viene si tú logras convencer, no manipular, no metérselo así a presión, no, convencer, y esto se hace hablando y dando ejemplo. Si tú logras convencer a tus hijos que el resto de sus vidas, lo que van a vivir, lo van a tener que vivir contra corriente, ya ganaste la batalla con ellos.
Porque un niño, un joven que sabe que está peleando contra corriente, no le va a dar temor cuando lo juzguen de arcaico, picapiedra, etcétera. Le hagan bullying. Inclusive, lo estamos viendo en el Medio Oriente, niños que no renuncian a su fe y se dejan cortar la cabeza. Oye, estos están bien formados. Entonces, si tú logras que tus hijos entiendan que los tiempos que vivimos y los que vienen se va a tener que vivir en la batalla contra corriente, tú ya ganaste bastante, bastante la formación de tus hijos. Es un gran servicio lo que vas a poder hacer ahí. Retos, y con esto voy concluyendo. Los retos. El movimiento LGBT, que ha originado todo esto, la ideología de género y todo esto, sus cabezas trabajan 24 horas al día en esto. ¿Te crees que vas a poder resistir si solamente le das 5 minutos a la formación? No. Ya toca hacer decisiones radicales. Es dejar de ver el partido de fútbol, es dejar de ver la novela y empezar a meter contenido que sea verdaderamente formativo. Porque vamos tarde, vamos en desventaja. Estos 24 horas al día están trabajando en esto. ¿Y tú crees que con una charlita la vas a hacer? No, hombre. Mientras estás comiendo, mientras maneja, etcétera. Yo por eso, precisamente por eso, yo doy todo lo mío gratuito. Que no haya pretexto. No, pues es que pues me gustaría escuchar esta, pero tengo que hacer $5 y es gratuito. Fray Nelson da también todo gratuito en este sentido. Y hay otras iniciativas, desgraciadamente no son todas. Respeto a los que quieran cobrar como tal, aunque muchos inclusive entran ya en el negocio. Y eso es como que si no estuvieran dando cuenta en qué tiempos estamos. Alguien diría, bueno, pero estos LGBT están 24 horas porque les pagan, y ciertamente. ¿Tú crees que solitos? Muchos sí lo hacen porque creen en eso, ¿verdad? Y pasan hambres y que lo que quieran. Pero la mayoría pues están subvencionados, son políticamente subvencionados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues precisamente invertir en las iniciativas de evangelización. Invertir. Y les voy a decir algo peor, que yo sé que más de un evangelizador me va a bloquear, porque y retirarle toda subvención, toda ayuda económica a los evangelizadores cobardes, que se están callando ante esto. Porque si tú estás ayudando económicamente a alguien que se dedica a evangelizar las 24 horas, porque no te puedes tú poner a evangelizar, porque tu cosa es ser mamá, ser papá, etc., y necesitas que alguien produzca eso, pues que produzca con los pantalones necesarios y que diga las cosas que se necesitan decir. ¿Para qué tú le vas a estar pagando? Voy a decir el término bíblico, a un perro mudo. Dice el padre Willy Peña, dice, ¿para qué queremos un perro mudo? Agárrate un peluche, mejor. El perro es para que ladre. Yo sí les digo, dejen de apoyar a los evangelizadores cobardes, a los que no están dando lo que Dios quiere que estén dando. Retírenles, no les compren un CD, porque estos están haciendo literalmente negocio. No hablan, ¿por qué? Porque se le van a venir encima, porque etcétera, lo van a dejar de apoyar, etcétera. Y apoyen las verdaderas causas, que hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Mire, a mí me da tristeza, ya casi no me queda tiempo, pero yo puse, es nada básicamente, ¿verdad? Pero fui a Nueva York y me dieron como unos separadores de libro con la Virgen de Sheshan, China. Y yo puse un anuncio, digo, yo le voy a dar este separador, único realmente, porque lo traen de allá, a quien haga una donación a los padres del Verbo encarnado que están en Irak. Son argentinos que están trabajando con los iraquíes ahí. En plena guerra, en plena persecución. Yo digo, quizá alguien sí donó, sí les donó y simplemente no me lo pidió. Quiero pensar bien. O ni siquiera a alguien le interesó. Y se nos va en otras tonterías el dinero, ¿eh? En vez de apoyar causas que verdaderamente, en mi caso personalmente yo no soy perfecto, pero yo tenga un centavo o tenga $1000, yo seguiré haciendo lo mismo.
pero yo tengo que asimilar que otros casos, por ejemplo, sobre todo evangelizadores que tienen familia, etcétera, pues sí, darían la vida, pero también tienen que darle comer a sus hijos. Y esas causas no las apoyamos, ¿verdad? Dejen apoyar las causas de los cobardes. De esos déjenlas de apoyar, porque esos evangelizadores mejor que se pongan a hacer otra cosa. Chesterton decía, el verdadero soldado no lucha porque odie lo que tiene adelante, lo hace porque ama lo que tiene atrás. El católico tiene que ser un soldado, no porque odiemos a los homosexuales, no porque odiemos a la Corte Suprema de los Estados Unidos, no, 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 es porque amamos lo demás, lo de que viene atrás, lo que tenemos atrás, por eso el soldado defiende su pueblo, no porque odie al otro, sino porque si no enfrenta al otro, está siendo irresponsable con los suyos, ¿verdad? Contra la dictadura del relativismo y la cultura de la muerte, por lo tanto, no hay más que formarse y no callarse. Formarse y no callarse. Y aquí lo más importante es una sugerencia. Creo que van a llegar tiempos en donde, sobre todo, los papás tienen que pensar más bien en el homeschooling. ¿Por qué? Porque con todo esto les digo, se van a empezar a cerrar escuelas católicas, porque cuando venga el librito de sexualidad que tienen que dar a los alumnos, etcétera, ya viene incluido esto, ¿eh? Entonces, evidentemente, si es una verdadera escuela católica, le va a decir yo no. Ah, pues mira, te quitamos permisos, etcétera. Entonces, el homeschooling me parece que es lo que viene para poder hacer homeschooling católico, claro está. Eso lo suelto como opción. Contra la cultura del descarte, les hablé cómo nos manipulan en el hecho para que trabajen los dos, para que haya menos tiempo. ¿Cuál es el consejo? Vivir simple. Mira, mijo, no vas a tener iPod, ni Nintendo, ni todo eso, pero vas a tener 15, 20, 30 minutos más conmigo. No vamos a comer caviar a pura tortilla si quieres, estoy exagerando, pero no nos vamos a dejar manipular por un Estado que como nos ve afanados por tener la casa, el carro, etcétera, le quitamos el tiempo a lo prioritario. Esa es la opción, ¿verdad? Esa es la opción. Parece, decía el padre Carlos Santillán, me da pena, a veces yo veo a los papás que parece que le tienen más miedo a la pobreza que al infierno, ¿eh? Entonces, en cuanto a la fe, los esposos que no rezan, no oran juntos, no van a llegar ni a la esquina. Y esto está pasando con católicos. Me decía una amiga católica evangelizadora, y su esposo es evangelizador, y estaba teniendo problemas. Y la primera pregunta que yo le hago es, ¿están orando juntos? No, pero es que no rezamos igual, a veces no hay como... Ah, mira, eso lo hace el demonio. Me he encontrado de todos los rollos y pretextos para no orar juntos. No, es que tú rezas el rosario mal, no, es que es muy largo lo que tú haces, es que tú, etcétera. El que esté más avanzado en la espiritualidad tiene que ser más inteligente. Ok, lo vamos a hacer como tú, pero ya el que esté orando ya es ventaja. De poco a poco la vas ganando la batalla. Pero lo peor es no rezar. O sea, que no oren juntos como esposos, eso no funciona. Después, automáticamente, oración en la familia. Si no oran con los hijos, eso no va a funcionar. Creo que va a ser fundamental el que haya capillas de adoración. Eso evidentemente no les toca a ustedes, les toca a los sacerdotes. Que se abran más capillas de adoración perpetua, porque va a ser sumamente importante en estos tiempos estar continuamente visitando el Santísimo. Aunque sea de pasadita, ¿eh? Que tú dices, pues realmente tengo todo lleno, pero paso por la iglesia, le digo hola, etcétera, y me voy. Es fundamental la adoración eucarística. Conclusión. Un cardenal, Cafarra, recientemente dio una entrevista y en parte de esta entrevista dice que esta crisis es el último desafío que el diablo lanza a Dios creador. La persecución a la familia y al matrimonio es la última ataque de Satanás. Y dice, es como si el demonio le dijera a Dios, yo te enseño cómo construyo una creación alternativa a la tuya y verás que los hombres dirán, se está mejor así. Tú les prometes libertad, yo les propongo el arbitrio. Tú les das amor, yo les ofrezco emociones.
Tú quieres la justicia, yo la igualdad perfecta que anula todas las diferencias. Esto es más o menos el reto, en palabras de alguna manera, de lo que el demonio le está diciendo con todo esto a Dios. Chesterton decía, a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Un poquito. De aquí hay una serie que dice que se llama Las Profecías de Benedicto, donde habla un poco más de eso, porque Benedicto desde los 60 viene diciendo, el futuro de la iglesia será una iglesia más pequeña pero más transparente. Será una iglesia más pobre porque los gobiernos no la estarán apoyando. Tú dime hoy, ¿qué gobierno saca la cara por la iglesia? Están matando a los cristianos allá y como si como si no pasara nada, ¿verdad? Entonces ya estamos en este ritmo. Entonces por eso a mí cuando me dicen, no, mira, tengo una iniciativa evangelística, es buenísima, vienen 50 jóvenes, 100 jóvenes. A mí el que me digan que tengan lleno el Sport Arena no me dice nada. Dime si esos del Sport Arena están siendo formados por ti, organizador del evento, en ser soldados contracorriente, o simplemente les estás dando drogas espirituales, que sienten bonito, etcétera, muy bien. ¿Para qué? Para vender CDs. No. A cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. Aquí aplica, por lo tanto, la vida comunitaria es fundamental. Solos va a ser complicado. Por eso, el que ustedes cuiden la comunidad, bueno, ya no les repito, todas las recomendaciones que les dio el padre Jordi, aplíquenlas. Porque si la comunidad no trabaja como él está mencionando, esto no va a funcionar. Y si funciona, miren, así esté cayéndose la sociedad, van a permanecer firmes. Ustedes y sus familias. El padre Castellani, un argentino en paz descanse, tiene una frase buenísima, es una de mis favoritas. Él dice, Dios no nos va a pedir cuentas de las victorias. ¿Por qué? Porque él veía, pues va a estar cañón, o sea, va a estar dificilísimo. Como estamos, ¿qué victorias vamos a tener humanamente hablando? Dios no nos va a pedir cuenta de las victorias, sino de las cicatrices, de las marcas de la batalla, de que te resististe a la ola del mundo, del demonio y de la carne. De eso te va a juzgar Dios. Cuando yo escuché esto, me recordé de la carta de San Pedro que dice San Pedro, estén velando porque el demonio está como león rugiente rondando y buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. No dice gánenle, dice resistidle firmes en la fe. O sea, el demonio te podrá tirar 1000 veces te levantas. Te podrás decepcionar a la comunidad, 1000 veces te levantas. Se trata de resistir, ya ni siquiera de ganar, de resistir. En la misma Sagrada Escritura se nos dice, no hemos recibido un espíritu de temor. Por lo tanto, y con eso termino, ¿cuáles son los extremos? Los extremos ante todo esto es la indiferencia. No pasa nada, está exagerando. Esa es la primera. La segunda, ya me ha tocado una señora, ¿y qué tenemos que hacer? Comprar latas de atún y así que quiere hacerse su búnker. Eso tampoco es una actitud cristiana. Porque si el cristiano está en aquel que tiene o está del lado de aquel que todo lo puede, ¿a qué le tiene que tener miedo? Oye, se va a poner súper peor, qué terrible va a estar, ¿cómo va a ser la educación de los hijos? ¿De qué lado estás? Si yo estoy del lado del correcto, ¿a qué le temo? Claro, me pongo a trabajar y todo eso. Ni la indiferencia ni el pánico son acciones cristianas en estos momentos. De las dos se beneficia el demonio, de la indiferencia y del pánico. Aquí ayudará el vivir sencillo, ¿por qué? Porque cuando vives sencillo te das cuenta que la providencia no es solamente una idea, la providencia se hace verdaderamente. No te faltará lo necesario cuando trabajas por él. La providencia. Y eso te hará libre. Termino con la frase del Papa Francisco que dijo en Ecuador, haciendo la comparación con el vino de Caná. Ya hice un video acerca de eso recientemente, pero me parece que es la mejor conclusión. El Papa Francisco dijo que el mejor vino está por venir. Los mejores matrimonios están por venir. Entonces cualquiera diría, ya ves, tú tan negativo, estás poniendo todo eso. El Papa está diciendo que el mejor vino está por venir, que los mejores matrimonios van a venir.
No, el Papa no está en contra mía. Al contrario, está reafirmando lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque como estamos, familia que no sea santa no va a ser familia. Matrimonio que no sea santo no va a ser matrimonio. Es que como estamos, van a salir los mejores matrimonios. ¿Por qué? Porque si quieren ser matrimonios, o son los mejores o no son. O tienes una mejor familia, la mejor familia, santa familia, o no vas a tenerla. O sea, no es contrario lo que está diciendo el Papa Francisco. Lo que está diciendo es afirmando lo mismo. Que precisamente por la porquería que se ha incrementado y vendrá peor, no queda de otra. O te haces un matrimonio de calidad y una familia de calidad, o ni vas a tener ni matrimonio ni familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repiten después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.